En las 8:45 vamos rápidamente a discutir con Juan Ramón Lau, quien es jefe de la bancada de Todos y como tal participó ayer en la reunión con el presidente de la República y el ministro de Finanzas, en la cual fueron informados respecto del procedimiento y el contenido de la propuesta de reforma tributaria que habrá de plantearse ante el legislativo el día de mañana por parte del gobierno de la República. Y está con nosotros también Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas y un experto en materia de diseño tributario. Gracias a ambos por acompañarnos. A ver, Juan Ramón, cuéntenos primero cómo fue esa reunión. Bueno, estábamos convocados a las 5:30 de la tarde. La reunión inició una hora después. Ya en realidad muchos de los diputados ya nos íbamos a retirar porque no llegaron. Porque no llega el presidente y el ministro. No llega el presidente ni el ministro. No es cosa que lo haga esperar una hora el presidente aún. La verdad es que no esperábamos eso. Esperábamos puntualidad. Se hizo, pues, tuvo el atraso. Él andaba en unos eventos por el tema indígena ayer. Bueno, estuvimos en esa reunión. Fue una reunión más que todo de una tertulia, porque en realidad no nos hizo ninguna presentación ni electrónica ni escrita. Nos habló a grandes rasgos de una propuesta, de un proyecto de ley, en la cual... ¿Ustedes esperaban que llevara ya la propuesta hecha? Pues nosotros esperábamos que nos hicieran una presentación, ¿verdad? No lo hizo. Habló grandes rasgos de temas como retomar el tema de la planilla del IVA. ¿Les dijo que no va un alza al IVA? Nos dijo que no. O sea, ¿les dijo que va un impuesto a las gasolinas? Habló de algunos temas de impuestos como minería. No impuestos, sino que regalías. Incremento a las regalías, del 1 al 10%. Del 10%. ¿El impuesto al saco del cemento? Habló de impuestos sí, se habló de impuestos de cemento, se habló de impuestos a licores, se habló posiblemente de tabaco. ¿De telefonía móvil se habló? De telefonía móvil también. ¿Pero él lo promovió o fue parte del fue parte de la plática que hubo en la mesa con los jefes de bloque que estuvieron ahí con nosotros presentes? ¿Pero se habló de un impuesto a las gasolinas o no se habló de ese impuesto en concreto? Es que se volvió una miscelánea, Juan Luis, se volvió una miscelánea de propuestas y más que de propuestas de ellos, ¿verdad? Y yo quiero ser muy honesto, Juan Luis. A nosotros no nos hizo ninguna presentación de ese proyecto de ley y lo único que nos dijo al final es que el día de mañana, jueves, nos iba a hacer llegar al Congreso de la República, o sea, punto. Ahí les llega, les dijo. Juan Alberto, frente a esta información, ¿qué puede colegirse de esa iniciativa del Ejecutivo? Bueno, yo diría que en primer lugar hay una gran falla política, de estrategia política, y de comunicación también. De comunicación quizás lo más obvio, ¿no? Porque ni siquiera los diputados que van a ser los que van a aprobar esto tienen información previa que en una situación de relativa confianza hubiera podido transmitirse. Pero luego creo que hay una síntomas como de apresuramiento, de falta de preparación, donde se plantea primero una especie de menú que se deja ir, pero que no se conoce muy bien, parte de lo cual era el IVA, por cierto, también. Luego se retira el IVA. Pero digamos, políticamente eso es como para probar las aguas, ¿no? Pero es un globito, no, pero yo creo que en este caso ya con diputados ya no se trata. Yo creo que está bien en términos de la opinión pública lanzar un globito, pero aquí ya se está entrando a una relación de negociación seria. Creo que ese es uno de los problemas. Otro es también que no ha quedado claro aquí qué tipo de negociación es, cuál es el papel de los diputados, cuál es el papel del CACIF. También ahí se ha hablado un tema de pacto fiscal. Juan Alberto, pero del CACIF, en apariencia el Ejecutivo, pero también el Congreso de la República desoyeron el llamado a un diálogo nacional de parte del CACIF y siguen su propia ruta rumbo a aprobar una reforma tributaria. Sí, lo cual me parece muy acertado, ¿no? ¿Sí? Porque al final de cuentas, sí, porque tenemos un sistema democrático, un régimen democrático, donde al final los que deberían decidir son ejecutivo más legislativo y por supuesto con la aprobación, bueno, en términos legales por parte del sistema judicial. Pero en un sistema democrático son los diputados los que aprueban la ley, no es el CACIF. A nadie eligió al CACIF para que determine qué impuestos vamos a pagar o no pagar.
Me parece bien ahora que se lleve al CACIF al Congreso, se escuche ahí como se escuchan a otras organizaciones de la sociedad civil. Eso está bien, pero no que haya una interlocución directa del CACIF y el CACIF casi que planteando su agenda y cómo se va a llevar a cabo la negociación. Y creo que el hecho de que el gobierno permitió eso ya es parte de una falla en su estrategia de negociación. Pero el gobierno no lo permitió en el sentido que no les ofreció un espacio de diálogo como había solicitado el CACIF, ni convocó a ese diálogo. Quedó totalmente abierto. Hace un par de semanas no se sabía ni por dónde iba. Sí había un anuncio de que algo podía pasar, pero no estaba definida la estrategia política para hacerlo. Yo creo que se va definiendo en el camino, también los componentes de esa agenda de reformas. Juan Ramón, y ustedes como jefes de bloque, ¿qué es lo que piensan hacer para promover esa discusión? Es decir, ¿qué pasos han diseñado? Gustavo, en primer lugar tenemos que tener físicamente la propuesta del proyecto. Bueno, y pues seguir con los pasos que establece la ley. Llega al Congreso, vamos a ver a qué pleno el martes. El martes decidimos a qué comisiones se debe de enviar esto, porque yo no creo que se vaya a poder ir solo a una comisión, no solo a Moneda y Finanzas, sino que si estamos tocando temas de regalías de minería, va a tener que ir también a la Comisión de Energía y Minas para que también determine, que haga su dictamen respecto a ese tema. Y eso va a continuar su trámite. Ahora, pienso que el Congreso de la República debe incluir a todos los sectores para conocer este tema, y así tiene que ser. Juan Alberto, que se hable, por ejemplo, de un incremento del 1 al 10% en pago de regalías por extracción minera. ¿Tiene sentido? ¿Qué representa para el fisco guatemalteco? ¿Puede ser realmente importante el ingreso? Y agreguemos una cosa, cuando están cerrando las minas. Sí, bueno, eso es lo que iba a decir. No solo cerrando las minas, sino que además con una tendencia a la caída de los precios de minerales y de materias primas en general. Entonces yo creo que es casi que una falsa salida. Eso no resuelve nada en términos de ingresos. No resuelve, es una proporción muy pequeña de ingresos. Yo creo que aquí la pieza de resistencia de lo que primeramente se mencionó era el IVA. Eso sí podía generar. 3 puntos del IVA generan aproximadamente 1.5% de carga tributaria. Entonces, se quita ¿Eso en millardos de quetzales cuánto es? No estoy seguro. ¿Con el IVA actual? Sí. ¿Puede llegar a los 4 millardos de quetzales, que es el objetivo del Ministerio de Finanzas, por de mejorar los ingresos del Estado? Sí. Pero además hay el otro componente que es también muy polémico, es el de combustibles. 3 quetzales por galón de gasolina. Sí, que en el caso de gasolina súper y ordinaria corresponde a un 60% de aumento más o menos. En el caso del diésel correspondería a un aumento como del 250%. Y creo que ese sí puede tener un impacto en términos de transporte, en términos de inflación. En otras palabras, a lo que voy, que es un tema complejo, pero es uno de los componentes importantes en términos de ingresos. Entonces, si ya quitamos el IVA, y tenemos este otro componente que es bien polémico y que también corresponde a una proporción importante y que posiblemente sea debilitado o incluso eliminado en el Congreso, no sé. Tenemos un proceso que yo creo que muy fácilmente puede ir cayendo en una reformita, una reforma realmente insignificante, ¿no? Ahora, pero ¿qué es lo que motiva esta reforma? ¿Realmente tiene tanta urgencia de ingresos el Estado en la actual circunstancia? ¿O es nada más para llegar a la meta del 12.3% de los acuerdos de paz? Bueno, el Estado guatemalteco, como sabemos, está en una situación que han llamado de desnutrición crónica, ¿no? Definitivamente yo creo que ya todo el mundo, hasta el CACIF, reconoce que sí, el Estado necesita recursos y urgentemente, sí. El tema hasta el CACIF, dice hasta el CACIF. Sí. El tema es la secuencia. Yo creo que aquí hay un imperativo que es el fortalecimiento de la SAT en particular, casi como condición previa, plantearía yo. Eso no significa que no haya que avanzar con acuerdos con el Congreso, pero digamos, especulando, uno podría pensar, bueno, si hay un cambio en el impuesto sobre la renta, esto que se comience a aplicar el año entrante o el siguiente año. Además, yo creo que aquí debe haber un tema de gradualidad también, es importante. Pero en este momento lo más importante desde la perspectiva de recursos es la SAT, porque ahora está teniendo beneficios resultantes de decisiones judiciales, pero hay todo
otro trabajo que tiene que ver con la formación de personal, con el establecimiento de sistemas informáticos, cruce de información, inspectores, el tema de inspectores honrados, con capacidad realmente de exigir que se cumpla. Y por cierto, eso me parece mucho más importante que el tema de la planilla para poder recaudar el IVA. Ahí tiene que ser la SAT la responsable de recaudar los impuestos. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver para discutir en torno a esa planilla del IVA que el presidente habla de volver a poner en vigencia. Venimos dentro de muy poco con sus preguntas y sus comentarios. Estamos de vuelta a las 8:45. Rocío Lazo nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre este tema de la reforma tributaria que se espera llegue mañana al Congreso de la República. Juan Luis, recuerda que en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua, así que esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con la opinión de Ceci ECC. Don Jimmy está acostumbrado a responder por Facebook. Solo falta que pretenda publicar un MSN de esta propuesta. Doctor Sergio Hernández, nuevamente el gobierno con la técnica de la prueba y el error. Improvisación. Lamentable. Elmer Palencia, ¿cómo es posible que se diga que ya se tienen los votos para esta propuesta si nadie sabe en concreto de qué se trata? Le agradecemos por participar a través de nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios con el hashtag a las 8:45. Juan Luis, Gustavo. ¿Cómo se puede saber realmente si ya hay votos, si nadie conoce la propuesta? No, es una excelente pregunta. Pero hay una alineación de fuerzas en este país. Digamos, si tiene la bendición del protectorado MP, si sigue embajada de Estados Unidos, difícilmente los diputados van a decir que no a una iniciativa que viene de ahí. Bueno, esa es una pregunta que habría que hacerle a los diputados. ¿Usted qué dice, Juan Ramón? Miren, en realidad, al menos yo puedo responder por mi bancada. Sí la analizaríamos. Definitivamente sí tenemos que analizar. Es que es un tema de Estado, es un tema de pueblo, de país. Entonces no creo que tenga que ver ninguno. ¿Ustedes hubieran aceptado el IVA, el alza al IVA? No. ¿Y aceptarían el impuesto a las gasolinas? Hay algunas cosas que las consideraríamos. O sea, las gasolinas sí. Posiblemente. ¿Y subir las regalías a las mineras también lo aceptarían? Sí. ¿Y la modificación de las tasas en el ISR, tal y como lo está planteando el Ejecutivo? Sería de analizarlas, Juan Luis. Es que prácticamente estoy dando respuestas a ciegas, Juan Luis. No tenemos la propuesta. No, lo que nos dijeron ayer fue una situación así. Muy vaga. Muy vaga. Sí, demasiado vaga. General. Sí, general. Ahora, Juan Alberto, el presidente en esa tertulia, como la calificó Juan Ramón, habló de resucitar la planilla del IVA. ¿Qué impacto tiene esto? Yo creo que es un caso de populismo puro. ¿Sí? Primero, ha habido un mensaje continuo de que hay que simplificar los sistemas tributarios. Y al haberla quitado, efectivamente se simplificó. Bueno, hay un pequeño límite ahí, pero volver a ponerlo complicaría de nuevo el sistema tributario. Además, se desarrolla todo este mercado informal de facturas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿quiénes se benefician principalmente de esto? Los que más pagan impuestos sobre la renta. Las empresas grandes, los contribuyentes que tienen que pagar más, que están entre el 5% más rico, esos son los que van a comprar facturas para reducir su pago del impuesto sobre la renta. O sea, digamos, en última instancia, este tipo de soluciones lo que hacen es que debilitan al impuesto. Debilitan al impuesto sobre la renta, porque lo que supuestamente se gana con el IVA, que es muy polémico, yo no estoy de acuerdo con que esto fortalece la captación del IVA, de todos modos debilita muchísimo el impuesto sobre la renta. El tercer argumento es que el IVA que ha estado más débil en términos de su crecimiento ha sido el IVA aplicado a las importaciones, en parte porque los precios de los productos importados han estado bajando, en parte por el contrabando y todo lo que sabemos que ha ocurrido. No se ha aplicado esa falta de dinamismo al IVA doméstico, que es donde en teoría se aplicaría, tendría un efecto el no utilizar facturas para descontarlas, ¿no? Y finalmente hay un tema de cuál es el papel de la SAT en todo esto. La SAT le corresponde controlar la evasión. Hay países como México, Perú, que tuvieron esto hace décadas y lo quitaron, porque era responsabilidad de la entidad administradora de los impuestos exigir el pago de las facturas. Y por eso hay inspectores en las tiendas que visitan
en fin, y con todos los cruces de información que le corresponden a la SAT realmente, asegurarse que la evasión va bajando. Eso es un proceso gradual. Entonces yo creo que realmente los argumentos son bien débiles y es una especie de populismo que le pega a una parte de la clase media que beneficia, pero que aparente es el beneficio además porque van a aumentar las tasas. Entonces al final de cuentas está complicando el sistema, lo está volviendo más regresivo, está reduciendo la importancia del impuesto sobre la renta, le está quitando casi que atribuciones a la SAT. Yo lo encuentro realmente absurdo este argumento. Señores, la pregunta manida, ¿es momento para hacer una reforma tributaria? Considero que no. Juan Alberto, ¿es momento para hacer una reforma tributaria? Bueno, ahí como antiguo ministro yo diría que nunca es un momento, ¿verdad? Nunca hay momento. No, se dice siempre que nunca es el momento, siempre se encuentran excusas para decir que no. Yo diría que si hay un espacio para hacer algo, que se haga, pero en este caso yo diría que la implementación debería venir después del fortalecimiento de la SAT. En otras palabras, si se aprobara algo, yo creo que debería comenzar a implementarse hasta el año entrante o incluso el siguiente, en el 2018. Para darle tiempo a la superintendencia de que mejore su capacidad de captación. Exacto. Aunque políticamente ahorita los astros estén alineados a favor de impulsar la reforma. Por eso podría salir, pero aplicarse posteriormente.